Buenos días, un atento y cálido saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, a través de la Comisión de Cartografía y con el apoyo de la sección nacional del Ecuador, presentan la segunda sesión del seminario virtual Hidrografía sustentando el modelo digital del océano. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, correspondiente a las investigaciones realizadas en la 26ª expedición ecuatoriana a la Antártida. Es importante conocer que durante el verano austral 2022-2023 se ejecutaron proyectos de investigación científica en diversos campos de la ciencia, como geología, oceanografía, biología, química, comportamiento humano, entre otros. En este webinar se realizará un breve recorrido del desarrollo de estos proyectos y la experiencia antártica de levantamiento y procesamiento de información en condiciones extremas. Voy a presentar a nuestro expositor del día de hoy, el capitán de corbeta ingeniero David Carranza Rueda. Él es ingeniero geógrafo de la Escuela Politécnica del Ejército. Tiene un diplomado en Planificación Espacial Marina de la Universidad Internacional de Andalucía en Huelva, España. Y es máster en Ciencias del Recurso Hídrico, cursado en Sungkyunkwan University, ubicada en Suwon, Corea del Sur. Como oficial de la Armada del Ecuador, se ha desempeñado en la Dirección General de Intereses Marítimos, Instituto Oceanográfico de la Armada, en el sector de los espacios acuáticos en la provincia de Esmeraldas y Guayas, ha prestado servicios en la Secretaría Técnica del Mar y en el Instituto Espacial Ecuatoriano. En el año 2022 fue seleccionado para participar en la 26ª expedición ecuatoriana a la Antártida, donde se desempeñó como jefe científico de esta misión. Bienvenido, David, te escuchamos. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias por las palabras. Un caluroso saludo a todos los presentes en la sala y a los que posteriormente lo verán a esta grabación. Voy a proceder a compartir las diapositivas que se han preparado para esta presentación. Entonces, como ya se mencionó, la presentación del día de hoy está relacionada a las investigaciones que se han ejecutado durante la 26ª expedición del Ecuador a la Antártida. Esto en el contexto de los seminarios que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia realiza a lo largo de este año. Para esta exposición trataremos 4 puntos principalmente. Primero, ¿cuál es el contexto de la Antártida? Segundo, el Ecuador y la Antártida. Trataremos específicamente cuál ha sido la experiencia de la 26ª expedición a la Antártida por parte del Ecuador. Y finalmente, ahondaremos un poco en cuáles han sido los proyectos que se ejecutaron dentro del programa técnico, científico y ambiental. Como primer punto, es importante entrar en contexto en lo relacionado a qué es la Antártida como un espacio geográfico y geopolítico de importancia para los estados. Hay que comprender que la Antártida es básicamente esa área que se encuentra al sur del paralelo 60 sur. Tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados, una altura media de 2.300 metros, tiene una temperatura mínima de menos 89.2 grados y se han establecido nuevas máximas de temperatura que llegan hasta los 18 grados en los últimos años. Tenemos 4.897 de Bison Massive. Tenemos montañas transantárticas que llegan a 2.000 kilómetros. Un hielo antártico o marino de 18.8 kilómetros cuadrados y más de 145 lagos subglaciares. En ese contexto, la humanidad ha establecido desde 1961 un tratado para poder establecer cuál es el comportamiento que tendremos los humanos en este espacio inhóspito. Este tratado antártico está conformado por 29 partes consultivas y 26 partes no consultivas.
En esta diapositiva podemos ver cuáles son estos países, tanto los países que son consultivos, no consultivos, los que son consultivos con reclamación, los que son sin reclamación y los que se encuentran sin estado consultivo y los que no se han o no han firmado este tratado. En el contexto de América, podemos ver que no tiene un estado, son estados consultivos, por ejemplo, Canadá, Colombia o Venezuela. Y los países no firmantes, entre esos países están Bolivia. Se recalca la presencia, el estatus del Ecuador como país consultivo dentro de estos 29 países con la máxima categoría que tiene este Tratado Antártico para los países que se han adherido a este tratado después de los primeros países firmantes. He ahí parte de la importancia que tiene el Ecuador dentro del contexto del sistema propiamente dicho de la Antártida. Ahora vamos a hablar sobre el Ecuador y la Antártida. Nuestra primera aproximación hacia nuestra visión hacia lo que sería el Ecuador y la Antártida fue en 1956 con una declaratoria realizada por el señor coronel Marco Bustamante en Brasil, cuando estableció los derechos que podría tener Ecuador en la Antártida bajo un concepto geográfico de la defrontación, es decir, lo que nuestras Islas Galápagos, al ser proyectadas hacia la Antártida, podrían significar territorialmente para el Ecuador en este nuevo continente. En 1967 existe la primera declaración nacional a través de la Asamblea Nacional Constituyente en la que ya se declaran los derechos del Ecuador en la Antártida. Cabe destacar que, como se mencionó, en 1961 ya existió la aprobación del Tratado Antártico. Es así que con esta primera declaración de 1967 y tras los extensos esfuerzos que se han desarrollado a nivel nacional, en 1984 logramos por primera vez izar el pabellón nacional en territorio antártico. En 1987 y 88 sucede una serie de eventos importantes dentro de la proyección del Ecuador a la Antártida. Primero, la adhesión del Ecuador al Tratado Antártico de manera nacional. El segundo, el zarpe de la primera expedición del Ecuador a la Antártida. Y finalmente, la inauguración en 1988 del refugio ecuatoriano República del Ecuador. En 1990, el país ya se conforma como parte de los países consultivos, pasa a ser un país consultivo y se inaugura la actual estación científica Pedro Vicente Maldonado. En 2022 y 2023 se ejecutó finalmente la 26ª expedición del Ecuador a la Antártida en este largo contexto o caminar que ha tenido el Ecuador a lo largo de todos estos años. Me voy a permitir presentar en este momento un video que espero sea de agrado para ustedes. Lo realizamos estando allá en la Antártida y presenta básicamente cuál es la estructura y la vivencia diaria de la estación Pedro Vicente Maldonado, tanto de su grupo logístico como del grupo científico. Así que espero sea de su agrado. Loor al sagrado pabellón que por siempre flameará acariciado por los vientos antárticos en la estación Pedro Vicente Maldonado, que confirma la proyección geopolítica y oceanopolítica en el continente blanco por parte del Ecuador. Han pasado más de 39 años desde que en enero de 1984 se izó por primera vez nuestro pabellón nacional en territorio antártico. Y desde entonces nuestra presencia se ha extendido por 26 expediciones y la construcción del refugio República del Ecuador y la estación científica Pedro Vicente Maldonado. El 2 de marzo de 1990 fue inaugurada la estación científica Pedro Vicente Maldonado. Esta está ubicada en la isla Greenwich de las Shetland del Sur, Antártida. Es una estación de investigación que opera durante el verano austral.
Actualmente nos encontramos ejecutando la 26ª expedición ecuatoriana a la Antártida, la cual consiste de 3 programas. Un programa logístico, el cual consistió en la remodelación del módulo número 2. Un programa técnico-científico ejecutado por investigadores nacionales e internacionales y un programa de arte, difusión y cultura, el cual pretende mostrar al Ecuador lo que hacemos en Antártida. Estamos en el módulo 2 de servicios, realizando el mantenimiento integral del mismo, el cual fue construido en el año de 1998 durante la 6ª expedición, en la cual se va a realizar una nueva cocina, una sala de recreación, 2 dormitorios para el personal femenino y de cocina. La Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección General Logística de la Armada del Ecuador, realiza la reconstrucción del módulo 2 con un área aproximada de 189 metros cuadrados. Para la ejecución de los trabajos logísticos y científicos desde la sala de mando y control, nos aseguramos de dar seguimiento a las embarcaciones, mantener las comunicaciones, así como controlar el régimen durante nuestras jornadas antárticas. En el contexto de ejecución del Programa Técnico Científico y Ambiental de la 26ª Expedición del Ecuador a la Antártida, se realizan procesos de levantamiento de información en Isla Barrientos, Lee, Cecilia, Robert y Greenwich. Estamos desarrollando el estudio de la variabilidad multianual de la variación del nivel del mar mediante el análisis de la marea meteorológica y la marea astronómica. Estamos recopilando información de todos los datos registrados en la base y actualmente estamos recopilando información con un data logger y un sensor de presión que está sumergido. El estudio geológico que realizo busca obtener información de la evolución del paisaje en relación a los factores exógenos a través del tiempo en las zonas próximas. Esta información nos permite obtener los datos de erosión en la isla de Greenwich. El objetivo del proyecto de investigación es evaluar la concentración de contaminantes inorgánicos y emergentes para poder determinar la salud ambiental de este frágil ecosistema, mediante la recolección y análisis de moluscos, plumas y pelos de mamíferos marinos. Estoy llevando a cabo un estudio sobre el proceso de adaptación psicológica en entornos aislados, confinados y extremos, para entender los límites de la naturaleza humana. Originalmente, este tipo de estudios se ha aplicado en misiones espaciales. En este caso, lo aplicamos en la Antártida por ser un contexto nato, con el asesoramiento de expertos internacionales. Participo en un proyecto que consiste en el monitoreo de pinípedos en los alrededores de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado para conocer su dinámica poblacional y factores que los estén afectando, como el cambio climático o las asentaciones humanas. A fin de brindar mayor seguridad a las operaciones científicas y logísticas que se desarrollan en la expedición del Ecuador a la Antártida, desarrollamos investigación para la implementación de un producto operacional para el pronóstico de las condiciones oceánicas y atmosféricas en latitudes polares. Con el proyecto Antártida Inmersiva, participamos en el componente de difusión, arte y cultura, con una visita virtual a la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado y su área de influencia. En estricto cumplimiento a lo establecido en el protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente antártico y a lo planificado en el plan de manejo ambiental de la estación, se realizan muestreos de la captación y descarga de la planta de tratamiento de agua,
así como de calidad del aire y suelo de la estación. También mantenemos una adecuada gestión de los desechos que generamos en la estación a través de una eficiente separación de desechos sólidos, incineración de productos no nocivos para el ambiente antártico. La salud en la Antártida es primordial, por lo que contamos con todas las facilidades para tratar cualquier tipo de emergencia que se presente durante las operaciones. Brindamos capacitación sobre primeros auxilios antárticos y controlamos el peso, nutrición y demás factores importantes para un óptimo rendimiento en sus labores diarias. Sin embargo, no todo es trabajo. Como expedicionarios nos mantenemos fortalecidos con ejercitación física en el gimnasio y cuando las condiciones lo permiten en los alrededores de la estación. Cuando las ganas de comer aprietan, la hora de rancho se respeta. Los dos somos los encargados de preparar la alimentación para todos los expedicionarios y al momento de servir, degusten de nuestra gastronomía ecuatoriana. Porque lo hacemos con mucho amor y camaradería para el personal Pedro Vicente Maldonado. Previna, como la presencia del Ecuador en la Antártida. Espero haya sido de agrado el video en el que mostramos justamente esta convivencia diaria durante la expedición 26ª a la Antártida. Lo que ya se mencionó en el video, más o menos lo vamos a proyectar aquí para entenderlo de una mejor manera. La 26ª expedición del Ecuador a la Antártida contenía 3 programas principales. El programa logístico, que básicamente sirve para soporte a las operaciones científicas y de arte y de difusión que se realizan en la Antártida y que en esta expedición particularmente tuvieron una misión importante al realizar la remodelación del módulo 2, en la que se encuentra el área de cocina y el área del comedor, además de unos camarotes para señoritas y los cocineros. Asimismo, tenemos el programa científico, técnico científico y ambiental de la 26ª expedición con 19 expedicionarios. Y el programa de difusión arte y cultura con 2 expedicionarios. El programa de ciencia, de técnico ciencia y cultura tiene 2 subprogramas a su vez que están relacionados al programa científico ecuatoriano y al programa científico internacional. Mientras que el de arte y cultura tiene un componente de difusión y un componente propiamente de arte y cultura. Para más o menos especificar cuáles son estos 2 programas con los que se cuentan dentro del programa de técnico científico y ambiental de la expedición, el programa científico ecuatoriano principalmente se ejecuta dentro de las instalaciones o en las instalaciones de la Estación Pedro Vicente Maldonado a través de los investigadores nacionales que aplican a los diferentes proyectos. Mientras que el programa científico internacional tiene esta dualidad al tener investigadores ecuatorianos que son gestionados para que puedan estar en otras locaciones a través de la fraternidad que existe en la Antártida y que sean acogidos en estaciones científicas internacionales, es decir, de otros países. Y otra parte de este programa es el acoger en la Estación Pedro Vicente Maldonado a investigadores internacionales, que en el caso de la 26ª expedición representó recibir a 2 investigadores brasileños. El proceso que se llevó adelante para poder establecer estos proyectos que se iban a encasillar dentro de estos 2 programas fue primero el proceso de admisibilidad de los proyectos presentados, el proceso de factibilidad técnica, ambiental y logística, una revisión curricular tanto del proyecto como de los investigadores
una revisión por pares, es decir, investigadores de la misma área en diferentes universidades en el país o en el extranjero que puedan validar la importancia de este proyecto, y finalmente se pasa a un proceso de revisión interna para ser seleccionados y ser ubicados dentro de estos dos grandes subprogramas. En las próximas 3 diapositivas narraré brevemente cuáles han sido estos proyectos que se han ejecutado a lo largo de esta expedición. Y me ha gustado o he querido poner una columna en la que se coloca el área de conocimiento básica que ha sido ejecutada a través de ese proyecto. Como se mencionó, el programa científico tuvo 2 fases también relacionadas a un primer grupo de investigadores que asistía a la estación Pedro Vicente Maldonado y un segundo grupo que relevaba después de este proceso de investigación que ejecuta el primer grupo. Como primer proyecto que está dentro de este contexto es una propuesta de metodología para la generación de productos operacionales como insumo para la toma de decisiones en la ejecución de las actividades logísticas y de investigación durante la expedición del Ecuador a la Antártida. Este proceso de investigación se encuentra encasillado dentro de la área de investigación relacionada a la meteorología y la ciencia de datos. En cuanto a geología, se contó con un proyecto relacionado a un estudio multitemporal y análisis cuantitativo y cualitativo de cambios geomorfológicos por factores climáticos y exógenos en la punta Fort Williams, en la Antártida, Ecuador. Relacionado al área de comportamiento humano, tenemos el proceso de adaptación psicológica en entornos aislados, confinados y extremos en el contexto de la 26ª expedición del Ecuador a la Antártida. Para oceanografía física, tuvimos el proyecto de estudio de la variabilidad interanual del nivel del mar mediante el análisis de las mareas astronómicas y meteorológicas en el Paso Orión, Isla Greenwich, Antártida. Para biología, el monitoreo de pinípedos en los alrededores de la estación Pedro Vicente Maldonado en la Antártida, y biología y medio ambiente en los estudios toxicológicos de metales pesados, microplásticos y ecología microbiana con potencial biotecnológico en la península antártica. Estos proyectos, algunos fueron consecutivos, como en el caso del último, en el que el investigador Omar Alvarado ha ido algunas veces a la Antártida para poder hacer este proceso de seguimiento a las especies que se encuentran dentro de su propio estudio. También me permito resaltar que los investigadores que participaron pueden ser investigadores principales o investigadores de campo, como en el caso de la señorita Camila Llanes, que es una estudiante en su etapa de tesis de biología de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que participa también en un proyecto continuativo de esa universidad y que fue designada como investigadora de campo. En la segunda fase se tuvieron estos proyectos, nuevamente el proyecto de metodología a través de la participación de la teniente Mildred Barzola. En oceanografía química y biológica tuvimos el proyecto de exploración de factores biológicos bióticos y abióticos en el efecto de la acidificación oceánica para la calcificación antárticos. En el campo de biología y medio ambiente tuvimos biomonitoreo de microbiota antártica mediante ADN ambiental en las islas Greenwich. Y comportamiento humano, nuevamente el mismo proyecto. En este caso, por ejemplo, la investigadora permaneció durante durante las 2 fases de la expedición para poder monitorear su proyecto. Es decir, existen proyectos que pueden requerir un mayor tiempo de estadía en la estación Pedro Vicente Maldonado. En gestión de riesgos, tuvimos análisis de riesgos climáticos y no climáticos en la isla Greenwich, principalmente relacionados con la situación propia de los investigadores y el personal logístico que permanece en la estación Pedro Vicente Maldonado, y en el área de oceanografía química y biológica, la caracterización de la biota fitoplanctónica, tónica y su relación con la variabilidad físico-química en los ecosistemas marinos de las islas Shetland del Sur. En cuanto a su programa internacional, tuvimos estos proyectos. Se recalca la gestión que realizó el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada para poder colocar estos investigadores y que puedan experimentar también ese compartir
de los investigadores de otras estaciones que se encuentran en la Antártida. En el campo de la química tuvimos el proyecto de aislamiento y selección de microorganismos psicrófilos con potencial probiótico para tratamientos aeróbicos de aguas residuales en estaciones antárticas. En este caso, el investigador junto al proyecto de biología participaron en la estación o base Comandante Ferraz de Brasil. En el campo de la biología tenemos electrobiotecnología antártica, que es la evaluación de las actividades bioenergéticas de los microorganismos electroactivos autóctonos de la Antártida para su potencial aplicación en estaciones científicas antárticas. Los dos investigadores, como mencioné, se encontraron en Brasil durante un periodo de tiempo importante. En oceanografía física, tuvimos el proyecto de masas de agua y distribución de propiedades físico-químicas en la Ensenada Guayaquil y otras zonas cercanas durante el verano austral. En este caso, la investigadora participó en la estación Base Artigas de Uruguay. En biología, la microprospección de microorganismos promotores del crecimiento vegetal en la Antártida para el mejoramiento de la agricultura andina. En este caso, con la participación en la base Carlini de la Antártida, pero del país hermano de Argentina. En el campo de medio ambiente, tuvimos en la base Julio Escudero, un investigador que trató el tema de cuantificación de la contaminación por macros y microplásticos en el área de influencia de la estación Pedro Vicente Maldonado. Y en biología, la caracterización de la diversidad biológica de microorganismos asociados a plantas vasculares y no vasculares antárticas con fines de microprospección. Esto en el campamento de Turquía, es decir, se abordaron uno de los buques que les llevó hasta el área donde se encuentra básicamente un pequeño campamento de Turquía, junto con el último proyecto que es la modelización de ecosistemas antárticos usando IBMs y técnicas de Machine Learning, que también participó en este campamento. Es decir, permanecieron en el buque y tuvieron esta interacción con el propio campamento de Turquía. Les agradezco mucho por su tiempo. Parece que hemos cumplido con la consigna de los 30 minutos de la presentación. Si ustedes requieren más información o quieren estar pendientes para poder realizar sus aplicaciones durante el próximo periodo de convocatoria, les dejo en esta diapositiva cuál es el sitio web en el que pueden encontrar toda la información expuesta aquí y adicionalmente mantenerse informados respecto a las nuevas convocatorias. Esta es ecuadorenlaantártida.mil.es y quedo presto para que ustedes, si desean, puedan hacer alguna pregunta relacionada a mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu brillante exposición y por compartirnos tu experiencia en esta expedición. Recordamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que si desean adquirir su certificado de participación, IPGH dejará los datos necesarios y la información para que ustedes puedan acceder al mismo. Vamos a proceder a abrir las preguntas hacia nuestro expositor. Por favor, pueden levantar su manito y yo procedo a leer o pueden también escribirlas a través del chat que se encuentra en Zoom. Bueno, tenemos el mensaje de un participante, una sentida felicitación por tan importante exposición fundamental para contribuir con la difusión de los intereses ecuatorianos en la Antártida. El INUCAR de la Armada del Ecuador continúa consolidando nuestra soberanía en tan importante territorio con la estación Pedro Vicente Maldonado, a través de los programas científicos en desarrollo con el apoyo de instituciones e investigadores nacionales e internacionales. Muchas gracias por el compromiso y esfuerzo permanente. Gabriela Chiriboga nos escribe desde Quito. Buenos días, felicitaciones por el trabajo realizado. La estación Pedro Vicente Maldonado, ¿cuenta con alguna autorización ambiental emitida por alguna autoridad? Esa es su pregunta. Gracias Gabriela, por tu pregunta. Te mandamos un saludo. David, ¿podrías comentarnos algo al respecto? Por supuesto, sí. En realidad, al ser un territorio
que no tiene soberanía por parte de los países que son parte de este Tratado Antártico también proceden a adherirse a otros protocolos. Entre esos protocolos se encuentra el Protocolo de Cuidado Ambiental Antártico. Para eso, las estaciones que se colocan dentro del territorio antártico deben cumplir con todas las especificaciones, principalmente en cuanto a los materiales de construcción de las bases, así como los procesos que se llevan adelante con los desechos que se generan por la actividad humana durante las expediciones. Para ello, existen varios procesos que pueden ser llevados adelante por parte de este organismo, y entre esos están las propias auditorías a las estaciones, que son visitas que se realizan de manera aleatoria a las estaciones, principalmente en la época de verano, para verificar que los procesos que han sido llevados adelante se han cumplido cabalmente, principalmente en tratamiento de agua y los desechos al aire. Es bajo ese mismo contexto de cuidado ambiental que la estación Pedro Vicente Maldonado cubre con todos estos procesos previo a la ejecución propiamente de la expedición, y adicionalmente es una de las razones principales por las cuales el módulo 2 debió ser remodelado, debido a que las nuevas disposiciones, después de que el módulo 2 fue construido inicialmente, parte del material que incluía el módulo número 2 debió ser reemplazado para cumplir justamente con estas nuevas características que se establecieron a través de este protocolo, que cuando fue construido obviamente no existían. Entonces, eso afianza aún más el compromiso que tiene el Ecuador en el cuidado ambiental de este ambiente tan sensible como es las condiciones propias de la Antártida y de su biología circundante. Gracias, David. Voy a dar paso a Sergio Lainez, quien te invito, por favor, que actives tu micrófono y procedas a realizar la pregunta a nuestro expositor. Estimado Mafer, muchas gracias por la oportunidad. David, felicitaciones totales. Mi pregunta va relacionada justamente a algo bastante concreto. ¿Existe la posibilidad de que Ecuador específicamente pueda impulsar en temas ya astronómicos, específicamente enfocados a la ciencia, al tener una posición privilegiada en la Antártida, como ustedes lo mencionaron? Por supuesto. Definitivamente, quizás un mensaje subliminal de la presentación es que las áreas de investigación son muy diversas. Si bien el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada ya ha establecido diferentes grupos de las ciencias en las que se puede aplicar, sin embargo, las ciencias astronómicas siguen siendo muy relevantes para la investigación y pueden existir proyectos ecuatorianos que realicen este tipo de investigación, tanto en la estación Pedro Vicente Maldonado como en otras estaciones. Sí es verdad que habría que colocar bien el tiempo en el que se pueda hacer este tipo de investigaciones, porque recordemos que al menos la estación Pedro Vicente Maldonado trabaja dentro de un periodo de tiempo llamado verano austral, que por sus condiciones propiamente dicho, tiene días mucho más largos, con condiciones de oscuridad bastante cortas, en las que regularmente por diversos factores puede existir una importante cobertura de cielo por parte de nubosidad. Entonces se dificultan un poco esos procesos, por lo que regularmente ese tipo de investigaciones se desarrollan en otros periodos de tiempo, pero todas esas investigaciones, estoy seguro, Sergio, si tú eres un experto en ese tema, podrás encontrar la manera, y estamos siempre prestos como Instituto Oceanográfico y Antártico para poder asesorar en estos pequeños detalles que quizás se le puedan escapar por ser una investigación en un campo o un área totalmente inhóspita o nueva para nosotros como investigadores ecuatorianos. Muchas gracias. Gracias. Continuando con el ciclo de preguntas, Jorge Villa nos escribe: felicidades por el trabajo realizado. Y consulta, ¿se puede tener acceso a los datos oceanográficos levantados en la Antártida? Muchas gracias, Jorge, querido amigo de la infancia. Jorge, sí, efectivamente los datos llevan un proceso importante de publicación, pero muchos de los datos que son levantados son publicados finalmente cuando se obtenga un producto especializado, es decir, se pueda publicar a través de un paper en una revista
importante o a través de generaciones de productos relevantes. Una vez que ese proceso propio del ciclo científico, en el que ya existe un proceso de publicación de los resultados, la mayoría de los datos pueden ser asequibles a través de una solicitud expresa al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, o si es que es potestad del investigador, que es copartícipo o propietario de los datos junto al INOCAR, se pueden dar una liberación de esos datos de manera un poco más abierta a través de algún sitio especializado. Perfecto. Alex Santillán felicita por el trabajo realizado y nos solicita si podrías explicar, por favor, un poco más sobre cómo funcionan las colaboraciones con otras estaciones antárticas. Muchas gracias, Alex. Efectivamente, quizás el momento en el que llegamos a la Antártida, esto como una experiencia personal quizás, notamos el ambiente que significa estar dentro de ese nuevo continente. Las estaciones científicas están siempre prestas para apoyar a las otras estaciones, comprendiendo que las condiciones extremas en las que se viven son bastante difíciles de controlar y que por tanto el brazo amigo de otra estación siempre nos puede incluso salvar la vida. Entonces, lo que se hace como Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada es participar en los foros principales del sistema del Tratado Antártico, entre esos las famosas reuniones RAPAL, que son las reuniones de los administradores de Sudamérica, de Latinoamérica, y a través de estas reuniones logramos concretar ciertas cooperaciones o intervenciones a través de las diferentes estaciones que existen. Un ejemplo de este tema fue cuando nosotros retornamos de nuestra misión en la estación Pedro Vicente Maldonado y dado las condiciones difíciles que existían en ese momento en el aeropuerto en el que íbamos a tomar nuestro avión, tuvimos que esperar para que el avión pueda llegar cerca de 5 días. Si no hubiera existido una cooperación por parte de otras estaciones, que en este caso nos acogieron durante estos 5 días en la base Carlini de Uruguay, totalmente abiertos y fraternos a poder recibirnos y no quedarnos en la intemperie de la Antártida durante esos 5 días hasta que pueda llegar el avión, es una demostración más del brazo siempre extendido que existe dentro de las estaciones propiamente dichos y por supuesto a través de las administraciones a nivel nacional en los diferentes países, por lo que para el INOCAR es grato siempre mantener esta conexión y poder de esa manera fomentar o incrementar el número de proyectos que los ecuatorianos pueden hacer en la Antártida, porque como podemos sospechar, la estación Pedro Vicente Maldonado tiene una capacidad máxima para poder acoger a los investigadores. Principalmente son 30 personas que pueden estar en la estación Pedro Vicente Maldonado durante su proceso de estancia en la estación. Entonces, para poder extender aún más esa capacidad, lo que realiza el INOCAR es realizar estas conexiones con las otras estaciones y gestionar que estos proyectos o estos investigadores para realizar este proyecto lo puedan realizar en esas estaciones internacionales para nosotros. Gracias, Alex, por la pregunta. Gracias, David. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta a nuestro expositor? Como pueden ver, la convocatoria está abierta para tanto ecuatorianos y extranjeros que deseen hacer un poco de investigación, sean estudiantes, pertenezcan a los institutos de investigación o personas naturales que tengan un proyecto de investigación que contribuya a posicionar el nombre de nuestro país en este territorio. Bueno, también les recuerdo que si desean volver a ver este webinar, va a estar disponible en las redes sociales de IPGH, a través de YouTube, Facebook y también en las redes sociales del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Creo que por hoy vamos a dar ya por terminado esta conferencia tan interesante. Agradecerte, David, por tu predisposición a compartir lo que fue tu vivencia en esta expedición y a todas las personas que se inscribieron, se conectaron
y que están siempre prestos a ser parte de este espacio que el IPGH a través de la Comisión de Cartografía genera para compartir la ciencia y la tecnología. Invitarles a que la próxima semana nos acompañen con la tercera reunión que sigue a cargo del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador. También quiero invitarles, si es factible, que ustedes activen su cámara para proceder a hacer la captura de los asistentes. Gracias de antemano. Yo sí tengo cámara. Ay, perdón. Listo. Muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en este espacio la próxima semana. Saludos cordiales. Saludos a todos. Gracias. Gracias, David.